Welcome to Ulua. You live, you work, you art. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Carol de Ulua y hoy vamos a estar hablando con Sal Juglar. Él ha estado navegando por el mundo, es un nómada, músico y también ha hecho un montón de cosas más. Es un gran artista. Vamos a estar hablando sobre su música, un poco filosofando también en esta charla. Y bueno, hablando de todos diversos temas, de experiencias que ha tenido, anécdotas y demás, así que está súper interesante, los invito a que se queden. Y por supuesto, dejo en el link, en varios links abajo, donde pueden encontrarlo, pueden escuchar sus álbumes en Spotify, pueden seguir su canal en YouTube, lo pueden seguir por Instagram, así que dejo todos los links abajo. Y bueno, sin más dilaciones, vamos a ver la charla con Sal. Un millón de gracias también, Sal, por haber estado acá y por compartirnos tu experiencia y toda tu sabiduría de viajero. Así que gracias. Buenas a todos, soy Carol de Ulua y en esta ocasión estoy acá con Sal, que él es un nómada, un trotamundos, como se autodefine, y toca el stick. Ahora nos va a contar de qué se trata ese instrumento que no es tan conocido por acá. Así que contanos nomás. Es verdad. El Chapman Stick se llama así, bueno, porque su creador es un tal Chapman, que bueno, ya no está en su cuerpo físico, pero bueno, fue un experimentador que intentaba hacer instrumentos híbridos que combinaran el registro del bajo y el registro de la guitarra, eso por finales de los años 60. Y bueno, en alguno de todos esos prototipos sale lo que se llamó el Chapman Stick o Chapman Stick, no sé cómo es la pronunciación correcta, pero bueno, Ujú. la cuestión es que este instrumento se vuelve muy popular cuando aparece la banda de rock progresivo inglesa King Crimson. Y, y bueno, qué decir, a mí me llamó mucho la atención, pasó mucho hasta que empecé a tocarlo, me gustaba mucho el rock progresivo en la adolescencia. Después supe de un tal Tony Levin, que era justamente este hombre que tocaba ahí, que además es un músico muy versátil, que dedicaba a tocar el contrabajo, si mal no recuerdo, sí, el contrabajo, y tocaba a veces bajo eléctrico en bandas de jazz. Entonces, a través del rock progresivo un poco se genera mi atención por el jazz o cierta música de vanguardia o que incluyera mucho la improvisación. Ujú. Sí, y en esto que mencionas de la improvisación, a mí me interesa mucho. Había escuchado una persona específicamente que improvisa, posiblemente también lo haces vos, improvisa directamente delante de la gente, hace como encuentros de improvisación, no me acuerdo el nombre, era alguien que había empezado también del jazz, porque me parece que el jazz se da mucho como para eso, ¿no? Para Bueno, improvisar, o de ahí para arrancar. se supone que el jazz está basado en la improvisación, Ujú, después quizás como todo lenguaje se va volviendo más, menos flexible o va creando o va permitiendo que ocurran ciertas convenciones o ciertas reglas que tristemente se vuelven demasiado fijas, ¿no? Como cosas estilísticas, como pasó también incluso con el tango, mm, que por ahí era una música mucho menos académica y se fue volviendo más académica. Eh, el tema que el jazz, por algún motivo, en su propia inercia natural, siempre vuelve a esa idea de super flexibilidad o de música muy, muy abierta, como un lenguaje muy abierto, porque si uno analiza los comienzos, que son lo que podríamos decir una música analfabeta, ¿no? Donde no había netamente partituras, sino que mm, básicamente los músicos, los intérpretes origeaban una idea y por ahí había algún músico sí que manejaba recursos más de armonía o de lectura y hacía arreglos o facilitaba algunas cosas. Lo que se dice, esa combinación entre la música negra y la música europea. Y el Em, tango, tengo entendido, tiene el mismo origen, un poco de sí, música negra con mezcla de todos lados, ¿verdad? Mm. sí, Y el se jazz también. discute eso un Mm. poco, pero yo también creo que sí es así. De hecho, la milonga, el candombe, la palabra Sí. tango, también hay dudas de su origen. Algunos dicen que proviene de una palabra africana también. Pero bueno, también es loco, porque a veces hasta eso en el uso que hacemos del lenguaje o las palabras
hay detrás un sesgo casi racista, como que mismo la historia de Buenos Aires omite mucho de sus raíces africanas, Sí. y eso no es casual, se sabe que siempre existió y seguirá existiendo el revisionismo histórico, o que la historia la escriben los que ganan y todas esas frases. Pero bueno, volviendo al jazz, pensaba ahora que me haces esta pregunta, que esos estilos que en algún momento se cierra y dicen, bueno, esto es ragtime, o esto es swing, o esto es bebop, en el medio ocurren esas alteraciones de esas nuevas normas que ocurren para que de pronto el género crezca, cosa que no pasa en todos los géneros eso. Entonces, si uno ve la historia del jazz, es un árbol súper complejo con un montón de ramas y donde siempre se vuelve a la improvisación. Pensaba también en, justo que hablamos de Tony Levin y el rock progresivo, ¿no? Que el rock progresivo iba un poco de la mano con el jazz rock. ¿Y por qué? Porque había la idea esa de improvisar sobre armonías por ahí más complejas que el rock and roll o el blues. Y en el jazz pasaba lo mismo, había elementos del rock que se incorporaban, ya digo, en la fusión o en la música jazz rock de los 70, incluso los 80. Sí. Eh, Así Así que que esto que decís de un músico que improvisa, hay muchos, no sé, supongo que por ahí estabas hablando quizás de Bobby McFerrin, que es un cantante, y también es como un director de orquesta, y entonces hace participar al público y él improvisa. Ese, por ejemplo, es un estilo de improvisación, pero también la improvisación es todavía más que eso. De hecho, podría decir que la improvisación va más allá del jazz. Digamos, por sí, ejemplo, la improvisación libre es un género que no necesariamente, o sea, a veces medio que se pelea con los más improvisadores más puristas dentro del jazz, que todavía conservan algunas reglas o limitaciones para que, bueno, eso es jazz. Y de repente la improvisación libre se desplaza más allá de esa periferia que implican esas reglas. claro, sí. Es lógico, porque uno a veces como por ahí en la danza lo puedo ver también, ¿no? A mí me gustan mucho las danzas también que improvisan, las más gitanas, digamos, que uno se pone y no tiene una coreografía. Y entonces en esas danzas lo que notas por ahí te vas como, por ahí lo decimos como que uno se va de mambo, mete en un trance, no sé, y empezás a hacer como cualquier cosa que por ahí no es específicamente de la danza, pero como que a veces te vas, ¿viste? Mientras estás improvisando. Entiendo que en la música debe suceder algo así también. Sí, y creo que está bueno que eso pase quizás en todo en la vida. Cuando hablabas eso de la danza y eso, por ejemplo, ese cualquier cosa entre muchas comillas, porque Sí. a veces ese cualquier cosa es salirse de algo preestablecido o algo ensayado y repetido, entonces tiene la frescura de lo no previsto. Sí. Y la verdad también es que ahí es donde la mente no está, donde no está esa neurosis de querer controlar, que lo tenemos porque vivimos en una sociedad que cada vez nos educa más para que estemos como condensados y comprimidos en nuestras conductas y en maneras de elegir cada decisión, por mínima que sea. Ya hablar de estos dispositivos que saben tanto de nosotros y nos volvemos estadísticas ahí en bases de datos. Pero bueno, me hacías acordar o me vino la imagen de la danza japonesa Butó. Ujú. Y a mí eso también me inspiró un montón. Como que dentro de mi naturaleza siempre hubo una cosa de, hay otra manera también de expresar que no tiene que ver con esas estructuras tan rígidas. Claramente siempre hay alguna estructura o algún fundamento, pero vi que había otras formas, donde incluso la técnica no siempre estaba en un primer plano. Y Ujú. eso es importante, no olvidarlo, me parece. Ya que hablabas de ese trance, Sí, que a veces es la típica de algo que técnicamente, no sé, un dibujo perfecto o una interpretación de una obra clásica perfecta, pero que no conmueve. A veces conmueve, digo, pero muchas veces no conmueve. ¿Y por qué no conmueve? Bueno, quizás porque hay demasiada mente y poca espontaneidad y en ningún momento se salen de ahí a veces. sí, sí, y creo, como decías, esto de la improvisación tiene mucho que ver eso, con salirse, con irse a la no mente. Y como bien dijiste, bueno, mencionaste el butó, yo las danzas que estabas pensando son de Oriente, es como más un tema oriental en donde todo es parte de todo, ¿no? Como bueno, yo me voy un poco filosofando, pero me gusta mucho esto que decís, porque en realidad
si nos ponemos a ver un poco las danzas asiáticas, son más así, ¿no? Por ejemplo, no sé, a veces la bailarina se cansó y se paró y se quedó mirando así, mientras el resto sigue bailando, o ese tipo de cosas. No sé si te ha sucedido en la música, quizás sí. A diferencia de la estructura que tenemos acá en Occidente, que es, no, el músico toca su temita y tiene cierto tiempo y es como todo mucho más estructurado, más encasillado, que decía. Sí, igual, por suerte, creo que tuve la oportunidad de acceder muchos momentos de mi vida, incluso la niñez, a artistas o personas que eran mucho más descontracturadas respecto a eso, incluso en instituciones como en la escuela o en un conservatorio. Como recuerdo acá en el Conservatorio de Morón, de hecho estoy ahora acá en el oeste, que es donde nací, un profe que se ponía a bailar y a explicarnos un poco la naturaleza del ritmo de una manera súper pedagógica y eso, Qué lindo. descontracturar. Sí, y después un profe en la escuela primaria, cuando tenía 8 años, y que tocaba en el piano una canción sobre el vino, que era creo que era una sonata de Mozart, que él le había cambiado, le había inventado una letra, pero a los chicos de 8 años cantarle del vino era un poco disruptivo. Sin embargo, eso hacía que no nos olvidáramos. Yo lo recuerdo como un personaje muy plástico y muy lúdico, Ujú. muy flexible en su expresión, muy auténtico, y eso era inspirador. Y después, sí, con toda la psicodelia del rock, recibía de alguna manera como enlaces a esto que estábamos hablando, que por ahí yo tuve un periodo medio de romantizar un poco esa idea de lo oriental o oriente y occidente, pero sí me gusta esto pensar en un mundo no occidental que puede ser también nuestro continente latinoamericano, Ujú. porque quizás, por ejemplo, nuestras raíces o parte de nuestras raíces tiene una fuerte semejanza con ese mundo no occidental. Eh, por ahí tampoco darle una denominación directamente eh, específica, porque como es algo que a mí me sigue resultando Sí. de difícil acceso, por ejemplo, tendría que hablar quichua, por decir algo, ¿no? Para ir Mm, y estar en Bolivia eh, conversando con sí. algunos paisanos que evidentemente tienen una visión distinta del mundo, que me pasó eso bastante ahí en Bolivia, de hecho, justo por ejemplo con los carnavales de Oruro o eh, en Copacabana, Sí. y, y me parecía siempre muy impresionante esa conexión con algo que no sabría cómo definir, nunca supe cómo definir, pero sí, siempre desde un primer contacto sentí que iba por otro canal, por otra lógica, otra manera de entender la realidad. Mm. Sí, es verdad, una a veces se va mucho, qué sé yo, a Asia, ¿no? Como para iluminarse, como decimos, pero en realidad, claro, nuestras raíces acá, que como decías por ahí en Argentina está como medio, te tenés que ir al norte o tenés que meterte Ujú. un poco más si querés realmente averiguar, pero sí, la verdad que tenemos ese origen así diferente y más conectado con la tierra, podríamos decir, no sé, me viene esa frase a la mente. Sí, con la tierra, y la tierra Mm. entendida como alguna suerte de naturaleza, Ujú. eh, que incluye muchas otras cosas. De hecho, saberes ancestrales, bueno, algo de lo que se habla tanto hoy, plantas medicinales, Sí. otra forma de medicina. Recuerdo también caminatas en Perú con amigos Ujú. con los que viajábamos mucho, como un primer viaje iniciático casi, y lugares donde, bueno, en ese entonces no había internet, no había teléfono móvil, no había GPS, no había WhatsApp, o sea que Mm. era más osado hacer ese tipo de Sí. peripecias. Y recuerdo venir medio eh, de manera inconsciente, así en una pendiente por ahí, y había un acantilado enorme, por ejemplo, ¿no? Y de repente eran, no sé, por ahí las 11 de la mañana, y un amigo que, dicho sea de paso, ahora ya no vive, pero ese día vivió más y casi seguía de largo en el acantilado, ¿no? Y eso para nosotros que somos como pibes muy de ciudad, nos parecía como, de pronto éramos Indiana Jones, ¿viste? Claro, sí, sí. Así que viajaste un montón, ahora por lo que vas contando, por todo lo que es Latinoamérica, has andado por otros lugares.
Sí, Latinoamérica fue como un primer, lo reitero, lo digo con esas mismas palabras, como un primer viaje iniciático. Ya había buena parte de esta predilección ya que, para no descolgar completamente de lo anterior, de esta predilección con la no mente. Y estas cosas, ¿no? De ir barranca abajo, se diría, Sí. y casi caer, y de repente, che, mirá, estamos en la montaña, no sabemos cómo llegar al próximo pueblito, y si no lo hacemos antes de la noche, por ahí nuestra vida corre riesgo, y, y eso que parece una tontería o sea, obviamente cualquier vaqueano de la zona se reiría mucho de nosotros, pero la verdad que nosotros éramos muy ternitos ahí en la montaña, muy propensos a morir de hambre y frío. Pero bueno, lo digo no solo por eso, digo, ese viaje fue iniciático también porque, ya que hablábamos también del stick, fue la oportunidad o casi la exigencia que me hice de aprender durante el viaje a tocar, o a tocar enfocado, todos los días, una cantidad de horas. Ahí no quedaba otra, era subsistir en Claro. base a donde la música me lleve. Y hasta ahora siempre te ha llevado la música, nunca te ha abandonado, me imagino. No, probablemente yo en algún momento la descuidé un poco, pero bueno, creo que me di cuenta a tiempo. Quizás una época del abuso de las drogas. Entonces ahí, en un momento me acuerdo un día dije, che, me está interesando más no tocar música y después drogarme, sino drogarme para que la música era la excusa para drogarme, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está bueno, ¿no? Y invertir un poco las prioridades. Pero después, sí, creo que hay una especie de impacto que ocurrió, supongo que a muchos les pasa así, en la niñez, y uno siente quizás, ¿no? Ese llamado de, che, por acá hay algo que te va a conmover siempre. Y esto, pueden pasar un montón de cosas. De hecho, creo que la playada de muchos de los que usan o hemos usado drogas es siempre, che, qué bueno encima, ahora que esto está bueno así, que bueno tocar música bajo este estado de conciencia, o me parece que también había algo en la adolescencia, de ver que muchos de nuestros ídolos eran gente que estaba en los estados alterados de conciencia para componer lo que componían, o grabar lo que grababan, o improvisar lo que improvisaban. Entonces, había algo ahí que iba de la mano. Sí me parece que, por lo menos en mi caso, y seguramente el de muchos amigos que también han tenido experiencias similares, por ahí se agota eso en sí como recurso, y vale la pena quedarse con algo esencial que, bueno, por ejemplo, hay un encuentro, hay un lenguaje, hay una comunicación, independientemente que estés ebrio o drogado o lo que sea, digo, hay un lenguaje de comunicación, que es la música o el arte, que tiene un montón de elementos, y bueno, como entidad, ¿no? O construcción sociocultural que es, si uno lo elige como por una vocación, el centro debería más o menos ser siempre ese. Claro. Y en esto que me contabas, que interesante la experiencia, ¿vos crees que, digamos, bueno, acá nos pueden retar, después lo vemos, por apología de las drogas o no, pero digamos, ¿las drogas te sirven a la música, o lo que decías vos es al revés en realidad? Yo me conecto con la música y puedo hacerlo desde la música sin necesidad de, digamos, ¿cuál es esa relación? Porque la verdad que no sé, me da No, a curiosidad. ver, yo creo que cada cual, o sea, es como muy personal a la vez, y tampoco me gustan esas posturas medias moralistas. Claro. No, chicos, no se droguen, que Sí. la gente tiene que hacer lo que, o sea, Sí, es sí. controversial el tema. Me parece que la gente tiene la posibilidad, probablemente a partir de cierta edad, de tomar sus decisiones y asumir las consecuencias. Mejor si no le joden la vida a otros. Pero después cada uno también cómo lleva adelante su sensibilidad, o en definitiva, hay mucho de todo eso que es una manera de adormecerse, o por ahí hacer más llevadero el dolor existencial. Sí. Me parece que en definitiva termina siendo muy personal, es como del mismo modo que cada cual gestiona su intimidad o su vida sexual, digamos. Sí. Pero en mi caso quizás sí me pareció en algún momento, volviendo a esto también de romantizar Oriente,
Sí. Quizás en algún momento me fascinaba también con el yoga o la meditación, Mm, que como como tantas cosas también fue una moda. Digamos que las drogas también son más o menos una droga según el momento y según qué drogas, pero la verdad es esa también, que sí. son un elemento justamente de consumo, como es para otros ir a un shopping o a una galería de arte, no sé, no Ujú, importa. Eh, entonces, porque también existe después toda la industria cultural o la industria de la cultura, sí. en esta sociedad pensada así, donde el capitalismo es como el eje central en general, bueno, está todo diseñado para que algo nos seduzca y quedemos enganchados. Y eso es lo terrible quizás, que Sí. cuando uno de manera compulsiva casi se despersonaliza al punto tal que, tienen algún filósofo que decía esto, se convierte en un sujeto sujetado. Entonces ya Mm, no hay sujeto. Después nos ponemos a preguntar si uno también es ese sujeto que cree ser, ¿no? Eh, sí. Sí, y en esto también que decíamos por ahí las drogas, la tecnología misma, las redes sociales pueden sí. llegar a ser como una droga también, ¿no? Y En generan el conductas uso. adictivas, sí, Claro, sí, sí. sí. Uso O y sea, abuso. sí, exacto. Eh, Así que bueno. Mm, Ahora, volviendo a esto, por ejemplo, yo veía ahí en su momento que en el yoga o en la meditación, la meditación y yoga también entre comillas, porque uno lo vivencia desde otro lugar distinto de, no sé, de un pibito que nació en el Tíbet, por decirlo ujú, así, que le tocó forzosamente ser un monje, porque también hay historias así, sí. de algunos de esos lugares donde tienen, no sé, 7 hijos, pueden criar 5 y los otros 2 los ponían en el monasterio, no sé, hace Ujú. 100 años. No, Bueno, sigue pasando en algunos casos. Los ah, entregan y bueno. bueno, por eso digo, Ujú, forzosamente, entonces obviamente sí. es otra construcción de la realidad, pero desde uno que se aproxima con esta mentalidad de argentinos Mm, o latinoamericanos, pero en definitiva, digo argentino porque es con quien más yo me relacionaba también en ese momento donde empecé, si se quiere, a coquetear con el yoga. Y mm, bueno, había muchas cosas que sí me resultaban constructivas ya esto iba que por ahí algunos de estos trances de la meditación o de las prácticas, ¿no? Eh, Trances o sencillamente estados alterados de conciencia sin el uso de agentes externos como alucinógenos, ponele, o cualquier estimulante, bueno, no estaban tan lejos. Era por ahí un camino un poco más largo, más complejo, pero eran también experiencias de conciencia alterada que dejaban muchas enseñanzas. Entonces, de alguna manera fue como una sustitución natural. Lo curioso es que en algún momento también me cansé de eso, como que no me gustaba claro. ese tipo de nuevas reglas. Bueno, no había drogas, bueno, ahora que había que levantarse todos los días, no sé, a las 5 de la mañana Mm, y practicar asanas y 40 minutos de meditación, no sé. En mm. un momento también dejó de seducirme esa especie de régimen eh, casi militar, ¿viste? Entonces, bueno, me pareció que ahí también había algo que se perdía. Eh, Sí, sí. la pregunta es, ¿qué valor tiene la individualidad? Si hay algo original en eso o es también una pura invención de, del ego. Sí, es que yo creo que hay los límites o los bordes que uno puede llegar a trazar. Primero, son muy movibles dependiendo de la persona, lo que decíamos, cada uno va experimentando. O sea, y uno por ahí puede decir, bueno, mi individualidad abarca, no sé, toda esta habitación. Y ahí cuando tu ego se te recontra expande. Y otros al revés, es como que se lo olvidan prácticamente y no viven. Entonces, como que esos límites yo creo que son tan difíciles esas fronteras de establecer que bueno, nos estamos yendo recontra filosofando ahí. No, me encanta. Y Pero ojalá que está esto bueno, sí, sí. inspire a Me alguien. gusta ese ping-pong así de cosas. Sí, sí. Y no, y también me acordaba en esto que decíamos el trance y demás. Yo he estado en algunas, he participado en algunas danzas orientales que también, por ejemplo, de Egipto y de Marruecos, que son, llegás a un trance, sobre todo si lo haces en grupo, es muy loco. Estás como todo el grupo en trance, es loquísima la experiencia. No haces nada más que estar bailando y repitiendo los movimientos. Yo creo que por eso es como que llegas al trance. Eh, y también a veces, te digo, hasta genera adicción.
bueno, nosotras no lo hacíamos tan seguido, digamos, lo hacíamos por ahí en algún workshop, en algún taller con alguna profesora, pero conozco gente de que por ahí se va como una adicción por ese tema de ese trance, que necesitan ese trance. Es muy loco eso también. O sea que puede ser a través de una danza, de cualquier tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Pero están ahí, me parecen las dos cosas. Por un lado, en Mm, sí, la evasión, ¿no? sí. Llego a ese trance y me evado por un Ujú, instante de los problemas domésticos o de sí. la sociedad que me afectan y me pesan. Que, por cierto, me pasa también acá, ¿no? Bueno, en el mundo. Ujú. ¿No? Sin entrar en una charla sobre sociopolítica, que también sería una charla aparte, pero Sí. cualquiera más o menos sensible se siente interpelado por las Ujú, injusticias del mundo. sí. El mundo que habitamos y del cual en algún momento deberíamos hacernos cargo, porque siempre, no, el mundo que nos dejaron, los que estuvieron antes, bueno, ¿hasta Ujú, cuándo uno va siempre creer que la culpa siempre la tiene sí. otro, ¿viste? Pero bueno, evadirse, digo, y es de vuelta a esto, cuando la mente se apaga. Me acuerdo de un profe que había tenido que Ujú, decía que meditar era una especie de ensayo para la muerte, ¿viste? sí. Uno ensaya su propia muerte de alguna manera. Ujú, Y me gustaba eso, sí. como enfrentar eso desconocido, ese silencio. Y en Ujú, cuanto decías esto a veces del que la danza de repente uno hace una pausa y no se mueve, que también es un hacer, ¿no? sí. O que también la música puede ser el silencio. Si Ujú, pensamos también de que en la música siempre hace falta silencio para que ocurra, a veces de los propios músicos, que el silencio también es como una nota ejecutada. Y en lo sociopolítico a veces también el silencio o la no acción puede ser una acción, me vas a acordar al Tao o al libro este, El arte de la guerra, ¿no? ujú, Bueno, entonces todo esto en esta era de la sobrecomunicación o la sobreinformación, no sé si sigue estando tan delimitado por barreras como un mundo occidental o un mundo no occidental. Esas barreras se van diluyendo. Y si nos aventuramos a hacer un poco más de ciencia ficción, quizás la barrera del tiempo y el espacio se va o se irá diluyendo, o ya se diluyó mientras lo estamos diciendo. claro. Sí, Porque esta sí. charla será vista eventualmente dentro de Ujú, cuántos años también. sí, es verdad. Por algún Sí. nieto por ahí, uy, mirá la boludez que decía mi. Sí, sí. No, pero te entiende, la verdad que me gusta porque creo que son cosas que no hablamos normalmente en el día a día. También un poco lo suelo decir en el canal. Es difícil encontrar personas con las que uno conecta en estos temas. Yo creo que dentro de todo la gente del arte es como que, no todos obviamente, pero como que hay un poco más de profundidad a través de la experiencia y bueno, por ahí los viajes también. De nuevo, no todo el mundo, a veces conozco gente que ha viajado por el mundo y no se le movió, digamos, ni una idea. Y hay gente que prácticamente se transformó, digamos, por supuesto es un proceso y demás. Em, y bueno, es difícil encontrar gente así, así que bueno, aprovecho que estás acá para preguntarte y me encanta lo que estás comentando. Así que Bueno, bueno, gracias, me alegro que genere sí, sí. esa satisfacción. Eh, a mí a menudo me ocurre que por ahí me hacen una pregunta y yo digo, bueno, si contesto lo que realmente estoy pensando, la respuesta es muy larga. ¿Viste? Por ejemplo, yo odio cuando me preguntan, ¿cómo estás? Y Mm, nunca puedo decir simplemente bien o mal o más o claro, menos. sí. Y eso es un problema porque todo requiere ser muy efímero, demasiado dinámico. La atención está como cada vez más escasa. Ujú, Pero lo que me consuela a veces, de repente, yo miro a veces o escucho material o contenidos en la red que duran 2 horas o 3 horas, de verdad. mm, Y digo, bueno, y miro por ahí, uy, 300 personas también. Bueno, entonces, sigue habiendo un nicho para eso. sí. Sí, yo creo que sí, y también creo que es necesario tomarse este tiempo como para charlar, ¿no? Y que no sea 5 segundos y pim, 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 toda la pantalla llena de cosas, porque, bueno, yo por lo menos no soy tan consumidora de esas cosas. No estoy totalmente ajena al mundo, pero bueno, algo veo, pero la verdad es que no.
Me parece que necesitamos ahora ir un poco a profundizar más em, sobre la vida misma, ¿no? Un poco esto que venimos charlando. Bueno, pero como para continuar, no sé si querés contarme un poco más sobre los viajes que hiciste. Dijiste que tu primer viaje, que fue en Perú y demás, fue iniciático. ¿Algo más En de ahí realidad o cómo fue seguiste? todo Sudamérica, por decirlo Ujú, de manera más exacta, casi en orden geográfico, ¿no? Como yendo hacia el norte. Eh, eh, bueno, es un viaje que se fue dando, recuerdo ese primer carnaval en Oruro, por ejemplo, como algo, carnaval con esos trajes tan especiales que a mí, en mi ignorancia, me recordaba mucho a la idea que tenía de algunas cosas justamente chinas, por los dragones, ¿viste? Entonces veía así como esos dragones de, de Oruro y ujú. escuchaba la orquestita que ensayaba todos los días y, y a la vez tenía el desafío de hacer un sistema de subsistencia tocando el stick en la calle en Oruro, ¿viste? Era un poco disonante a la vez. Y Sí. recuerdo que, por ejemplo, una primera idea, aunque un poco obvia, no por ello menos efectiva, fue acordar con un tipo que tenía una casa electrónica que reparaban parlantes. Y, y habíamos hecho un trato que era algo así como, él se quedaba con la mitad y yo con la otra mitad. Entonces me ponían unos super parlantes, 2 cajas y una buena consola y potencia. Y bueno, yo tocaba el stick, pues no tenía amplificador todavía. Y después en algún momento cantaba en los bondis, de ahí cantaba tangos, supongo, de Gardel y esas cosas, en los bondis de Perú, de Bolivia. Bueno. Ujú. Y eso fue también parte de la improvisación como forma de vida, ¿no? O sea, sobre todo porque estaba como ese mandato que sigue estando, o más que mandato es ese concepto de que no, bueno, los músicos no pueden hacer una forma de vida de la música. O sea, muy Mm, difícil o justo te tiene que tocar que hiciste súper famoso. Y en definitiva, por cierto, que no es el único objetivo de la música ese, o sea, me parece que hay mucha gente que tiene una relación con la música súper profunda y no se dedica profesionalmente y también está ujú. buenísimo, porque en ese momento donde agarran un instrumento, se despejan, un poco como esto que decías, ¿no? De danzar una vez al mes, o hacer, no sé, teatro una vez al mes y de repente pasa algo, te despejas, te olvidas de los problemas. O sea, hay un sentido terapéutico de la música que es Sí. innegable. Y de la danza lo mismo. ¿No? Por Mm, algo también prosperan los clubes nocturnos, los boliches. Y, y bueno, entonces para mí era un poco romper o asumir ese desafío. Bueno, se puede hacer una forma de vida del arte callejero, ¿no? En un momento era esa la ujú. premisa. Y entonces el arte callejero para mí incluía todo eso. De repente un día hacer de estatua en una plaza. Claro. Eso lo intenté un poco, porque era Ujú. muy difícil, porque los chicos vienen a molestar, por lo menos de la manera que yo hacía, venían a molestarme y me provocaban hasta que yo reaccionara, hasta que me moviera. No, porque teníamos en un momento iban apareciendo otros locos viajeros y a veces viajaban juntos, entonces era habrá muchos por ahí que están escuchando esto, supongo que habrán hecho esa experiencia o conocen a alguien que la hizo, de viajar por Sudamérica y tocar en los semáforos, malabares, percusión, otro es payaso, uno usa, no sé, hace un show de circo cortito que dura lo que dura el semáforo. He visto gente muy Sí. osada, de hecho yo estuve entre los osados, el otro día Ujú. justamente me estaba acordando una vez, hacíamos algo bastante indecoroso que era le abríamos la puerta, paraban los autos y le abríamos la puerta a los tipos, ¿no? Al conductor, ¿no? Ujú. Lo cual era bastante invasivo. Yo hoy no lo recomendaría, pero en ese Sí. momento nos parecía una manera también Ujú. de sorprenderlo, ¿viste? Eh, Claro. y nunca hubo problemas, nunca nadie, no. Pero éramos Mm, varios, aparte con disfraces, y, bueno, eso más en Ecuador, en Bolivia también, ¿no? mm, Bueno, y ¿qué venía? Bueno, fue iniciático por eso, por asumir ese desafío que era aprender a tocar el stick de manera más o menos digna eh, y hacer un modo de subsistencia, básicamente eso. ujú. Y era por todos los frentes posibles, entonces era en determinado horario ir y cantar en los bondis, después venir, no sé, hacer estatua en la plaza, después ir con otros amigos al semáforo, amigos que a veces eran
gente que había conocido hace una semana o un día, pero Sí. viste, hay un escritor que dice, los viajes son siempre promiscuos, pero más allá de lo sexual, promiscuos en ese sentido de que hay menos prejuicio. La gente que está viajando y con pocos recursos, o sea, mochileros o gente que hace dedo, por ahí está más permeable a nuevas relaciones o a improvisar, a tomar decisiones sin tanto filtro mental, sin pensarlo tanto, bueno, a ver, bueno, y sí, hagamos esto, porque es esto, o dormir en la calle, bueno, entonces, bueno, Sí. así que en ese sentido fue iniciático también, entre otros sentidos, pero bueno, y entre otros sentidos, ya cierro la idea, perdón. Me acuerdo, por ejemplo, la primera experiencia en Brasil, fue la primera vez que estuve en un lugar donde no se hablara el idioma español, Mm, y eso me pareció así un cambio de eje de alguna manera, ¿no? Como era la posibilidad de no entender, o entender menos, o entender mucho menos. sí, Que las publicidades no me invadieran de manera tan directa, también ese era un lado positivo de eso. sí. Y de valerme de otro lenguaje, justamente. Entonces, venían, viste, ya le dicen los malucos, ¿no? Están en la calle Ujú. haciendo artesanía o música. Y venían y me encaraban, ¿no? Porque estaba ahí, qué hacía, pero yo no sabía muy bien cómo expresarme en portuñol siquiera. Y por ahí la música, bueno, ablandaba, amansaba las fieras, ¿no? Claro, porque había una cosa muy territorial en Brasil, a veces, Mira. en ese aspecto, ¿no? Sí, como que los que Ujú. tenían ahí su parche, su historia, no querían que llegaran otros, o por lo menos a mí me pasó eso. Sé que no soy el único que le pasó eso, pero Sí, así que, eh, entre otras cosas, por eso fue iniciático. Me callo la claro. boca, ahora te toca a vos. No, 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 te estaba escuchando con atención porque de hecho también tengo gente muy conocida con la que incluso he estado en escenario y demás. Que por ejemplo tengo una chica que me vino a la mente instantáneamente, ella va, deja atada la bici y se pone a hacer o sea, es juglar, digamos, ¿cómo se llama en español? Bueno, ya ni me olvidé, malabarismos o algo en el semáforo y está un rato y bueno, después agarra su bici y se vuelve, digamos, hace mucho circo y demás. Entonces por ahí también es su forma de subsistencia y de vivir, ¿no? Porque uno dice, bueno, subsiste como que pobre, no, es su forma de vida ya directamente. Y también ha viajado así por toda Latinoamérica, conozco a varios en realidad, que viajan así por el mundo y descubren esto mismo, digamos, de que se puede vivir de, digamos, de la música, del arte y demás. Que por ahí viste que te dicen siempre, no, no estudies arte porque te vas a morir de hambre. Pero no, no, la verdad es que se puede y después creo que también con la experiencia uno ya también el hecho, que probablemente te pasó a vos, el hecho de ir viviendo en la calle también te da nuevas herramientas. Esto que decías, me juntaba con amigos y hacía otra cosa y experimentas un montón de cosas a la vez, estando, estando. Esto de hacer las estatuas vivientes también me parece re interesante. Sí, Igual esto decías por ahí de dejarse llevar, ¿no? Como esto, yo sí, también me llevaba, bueno, hasta donde la música me llevara, mm, ¿no? Bueno, era un poco eso también. Yo estaba abierto a experiencias distintas a diario. ujú, Y de verdad que muchas, de hecho, a veces me acuerdo porque me las cuenta alguien, ¿viste? Me dice, che, ¿te acordás que pasó otra cosa? No me acordaba, bueno, y eso fue así. Y esto es, de alguna manera, es como una escalera caracol, pero justamente como que no pasa siempre exactamente por el mismo lugar. Hay similitudes, pero, o sea, como decir, no todos los veranos son lo mismo, ¿no? Todos son sí, verano. Bueno, entonces, de repente había etapas que parecía que se repetían, pero tenían esa variación donde, por lo menos, una manera espiralada de hacer ujú, un camino hacia lo desconocido. Eh, sí, o sea, digo esto, hago un salto medio de destreza para acordarme de alguna vez esto de improvisar completamente un itinerario. Eh, de hecho, estaba en Ucrania y había tomado un vuelo que había conseguido muy barato, como decirte, 7 euros salía, en wow, una aerolínea inglesa que vendía como ofertas imposibles. Entonces yo buscaba, y era un vuelo desde Kiev a, ¿cómo se llama este país? Hungría. Kiev a Budapest. ujú. 7 euros, ¿no? Una cosa, bueno, se ve que Nada, no había irrisorio. mucha demanda, no había Sí, mucha demanda. Creo sí, que
lo caro era pagar el equipaje, que eran, no sé, 30 euros ponerle para llevar mi instrumento, nada más. Bueno, y llego y salgo del aeropuerto caminando y me pongo a hacer dedo ahí en Hungría. Y ahí empezó también una aventura de improvisación que implicó muchos riesgos, pero bueno, el lado bueno fue que enseguida alguien me había levantado y justo era un tipo con el que nos podíamos entender, hablaba inglés, yo en ese momento tenía ya medio el hábito de hablar en inglés bastante, y, y me contó que trabajaba en una escuela de música para niños, bueno, me llevó ahí, toqué Wow. ahí, claro, tenían también una casita para eh, viajeros y Ujú. dormí, comí, todo bárbaro y a la mañana ya me lleva hasta otro punto y yo tenía que hacer dedo hasta Budapest. Mi objetivo en ese momento era llegar a Francia a un festival de yoga, justamente. Bueno, Mm. pero no sabía bien cómo. Sabía que por tren era posible, otro poco a dedo. Bueno, la verdad, sin caer en sexismo, que siendo hombre es más difícil hacer dedo. Mm. Siendo mujer Mirá. hay otras dificultades, pero Sí, siendo hombre hay que esperar mucho. claro. Y bueno, en algún momento termino en algún pueblo extraño donde todos eran como unos gitanos locos que hablaban cualquier cosa menos algo que yo entendiera, y no era como en Brasil, ahí no entendía nada, de nada, de nada, de nada, nada hablaba ni español, ni inglés, ni portugués, ni francés, todo húngaro. Ujú. Y bueno, ese fue también como una primera desconexión. Acá me desconecté de algo básico, ¿no? Como algunos recaudos mínimos como para preservarme. Y terminé en una cosa media siniestra donde tuve que hacer una artimaña. Básicamente, en un momento estaba arreglando con uno de estos gitanos que supuestamente tenía una especie de auto que había que ir a buscarlo del padre de uno. Después que al padre había que comprarle remedio, bueno, querían sacarme la poca plata que tenía Mm. y, y en definitiva en un momento era claro que no me iban a llevar a ningún lado, entonces me acuerdo que dije, bueno, paremos en un supermercado, le marcaba ahí el supermercado, comprar algo para comer y bueno, ahí monté una especie de escándalo teatral y me fui ofendido porque ya comprendí que antes que me sacaran los órganos me convenía. No, pues fue terrible. Qué Lo cuento loco. así breve, pero es como una Sí. película custurica. En un momento estaba en un barrio todo de gitanos que me miraban, viste, así con el diente de oro, otro que le faltaba el diente, Mm. me hablaban en idiomas raros, me pedían algo que básicamente, además de plata, eran otras cosas que yo no entendía. En un momento me Ujú. ofrecían a la hermana, como diciendo, che, mirá, tenía algo con nuestra hermana por algo de dinero. O sea, era una especie de trata de blancas casi explícita. Sí. Y yo digo, uy, ¿cómo me Qué voy de acá? miedo. Mm. Sí, se iba haciendo de noche, también como si fuera una película Ah. no sé, de Lars von Trier. Y en un Mm. momento, nada, me termino caminando por una carretera, hasta que caigo como otro pueblito que era como más civilizado en algún punto. Sin ofensa, pero te juro que era un Sí, poco ese sí. contraste. Y ahí apareció, por suerte, alguien que me orientó y bueno, terminé tomando un tren en otro lado sin pasaje. O sea, viajé colado Ujú. hasta Austria. Qué Porque me habían loco. explicado, sí, que nadie iba Sí, a sí, sí. controlar en la noche, así que yo me mandé y bueno, ya en Austria sí tenía que comprar un pasaje para llegar a Francia y bueno, ahí Mm. vino otra aventura que habría que contar en otra, Debes tener miles de otra entrevista. aventuras, me imagino. Sí, 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 sí. la suelo contar a algunos amigos que muy Mm. relajado, mirando la luna ¿Y o el nunca se te dio atardecer. por escribirlas o por, no sé, contarlas de alguna manera? Porque por ahí te olvidás también lo que decías. Yo tengo algunas y me olvido hasta que alguien no me recuerda algo. También, sí. Es que es Pero muy qué sano loco. olvidar a veces. Sí, es verdad. Es verdad. Pero sí, Sí. sí planeo Mm. escribirlas o contarlas o hacer algo con eso. Sí, A veces lo que hago sí las grabo, así me quedo hablando claro. a la noche cuando estoy solo y muy manija y tengo ganas de conversar con alguien. Digo, bueno, me cuento estas historias que ya al contarlas me acuerdo, es como vivenciarlas de vuelta y un día estoy medio aburrido, las puedo escuchar. Después también en Claro. alguna época me grababa y, bueno, acá uno dice, bueno, a ver, este pibe necesita un poco de ayuda. No, pero en un momento me grababa y hacía conversaciones. Que después me enteré que hay un Ujú. tipo hace poco que hizo como una obra de teatro con eso, Sí, con sí. ese sistema, Ujú, de como grabar a tu interlocutor imaginario. ujú. Entonces dejás los silencios y vos completás el silencio como un ejercicio de teatral, como si te aprendieras un Sí, texto.
y haya buena parte de improvisación, pero bueno. Sí, sí, genial. Bueno, si te animás en algún momento lo podés compartir. Tuvo un éxito. Sí, sí, bueno, está bien, ves de Sí. las cosas pendientes. Ujú, Primero hay que cerrar, ¿ves? Estoy ahora todavía cerrando cosas que quedaron a medio hacer, claro. que ya son como una mochila. ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos en tiempo? No, no, 20:17. podemos seguir charlando. Va, como vos quieras. Yo sigo Mm, charlando. Este, sí, la verdad es que las anécdotas esas no nos quedan para toda la vida, ¿no? Hay algunas buenas, como decías, y otras que, bueno, tuviste suerte, dijiste, bueno, zafé de acá, hice una obra de teatro, pero zafaste. Eh, sí, pero así como esa que no estuvo tan buena, me imagino que tendrás miles de historias como esta que comentaste en Bolivia, que te pusiste de acuerdo con la persona para que te dé ujú. los parlantes y pudiste tocar y ahí ganar dinero. Yo creo que en realidad hay mucho miedo a esto de decir, bueno, me aventuro al mundo, ¿no? Em, Porque es lo desconocido. Y por ejemplo, me pasó a mí en la pandemia, es como que no lo sentí tanto, digamos, a esa incertidumbre, porque ya venía también de haberme arriesgado a viajar. Eh, pero creo que eso como que lo que da miedo, ¿no? Siempre te dicen, no, pero estás loca, estás loco, que te vas a ir allá al fin del mundo, a hacer cosas. Y yo creo que eso te hace crecer un montón, en esto que un poco volviendo a lo del viaje iniciático, te hace crecer como persona, te hace estar más abierto también, más intuitivo, como fue tu Mm. caso ahora con los húngaros. Y sí, creo que estar más abierto, bueno, lo que pase lo voy a resolver. Como que un poco por ahí lo veo, ¿no? No sé, como que te da otra visión de la vida, todas Sí, estas y yo experiencias. lo uno mucho con esto de la improvisación, justamente. De no Sí, tener tanto miedo, bueno, por un lado a lo desconocido, por otro lado al error. Bueno, tomé ujú, una mala decisión, bueno, pero ¿qué sí, hago con esta mala decisión? sí, Bueno, la convierto en una buena decisión. Si ya queda una buena anécdota, ya tiene un ujú, valor. Y si la puedo transformar como, bueno, salir airoso, lo posible. ujú, sí, Em, Esto de la intuición también es muy necesario aprender a escuchar eso. A mí siempre me fue natural, de hecho, ¿no? En algún mm, punto como escuchar a veces más eso que... De hecho, me pasaba de pibe mucho de leer libros de manera intuitiva, diría, porque empezaba a leerlos y cuando más o menos veía que se trataba, empezaba a saltar páginas y trataba de intuir eso que no había leído. Bueno, eso explica un poco mi sistema de aprendizaje. Como ujú. que me aburro muy rápido si tengo que seguir un orden netamente estricto. Sí, después puedo retomar. A ver, bueno, evidentemente algo de lo que salteé era imprescindible para entender el capítulo 8 de, no Claro. sé, del Quijote. Qué sé yo. Sí, 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 tal cual. Bueno, y no sé si querés contarme un poco también en esto de que estuviste tocando el stick. Vi que grabaste también, querés contar un Mm. poco también de lo que estuviste grabando, no sé si decir discos, si ya es muy viejo decir discos que Sí, tenés. dale, mira, es Ujú, así. Básicamente tengo como dos, me parece que hago soy un sacerdote, ¿viste? Tengo como dos direcciones ajá, que conviven, ¿no? Son por lo menos dos alter ego casi. Uno, sí, como circular, que en lo que hay en internet, básicamente son algunas canciones de un disco que se fue haciendo justamente en un viaje que se llama El Último New Age, ujú, donde ahí toco el stick, pero siempre orientado a la canción. eh, un poco más, un poco menos de poesía, es eso. Eh, y también hay otra faceta, que en general la firmo como Gonzalo Moyano, que es como mi nombre de cédula, ujú, y que actualmente tiene más que ver, sí, con la improvisación libre, con el free jazz, y bueno, que hay dos discos de un dúo que tenemos, que se llama Palo Bata, que es con ujú, un baterista, Marcelo Bonjuls, y siempre invitamos también un instrumento de viento, o sea, trompeta, saxo, clarinete. Pero son músicas bastante diferentes, quizás, bueno, una es más para un público más específico, quizás, porque no hay letra, básicamente. ujú, Música instrumental con un montón de improvisación, eh, con un pie también en la historia del jazz,
sin ser netamente solo jazz, pero hay muchos guiños al jazz. De hecho, tocamos algunos temas del repertorio semiclásico del jazz. Ujú. Y bueno, esa es como una parte de mi vida artística. Ujú. Después hay otra parte que no está muy explotada, que son las canciones que seguramente las voy a sacar este año, que se llaman Tipito con guitarra, le digo yo, que son canciones con una guitarra tocadas y un poco de poesía, que quizás es como esto que decías, de describir las historias vividas, pero bueno, en clave de poesía, para que no sean tan extensas. Ujú. Sí, y ahora que decías de poesía, digamos, con una guitarra, me vino a la mente, hay uno que la otra vez me lo pasaron, que estaba, por ejemplo, lo menciono por si te interesa, estaba en Spotify, que se llama The Narcissist Cookbook, me parece, algo así como sería como el libro de recetas de cocina de un narcisista, algo así, y es un tipo que Ajá. va hablando poesía con música de fondo, o a veces, bueno, va variando con eso. Eso es muy interesante. Pues si te interesa, te lo paso. Bueno, me gusta Este, el nombre, el título, sí, el libro sí, de sí. recetas del narcisista. Muy bien, Algo así, sí, sí. dice mucho. Así que sí. Y la verdad es que estuve escuchando, no escuché todo, pero escuché un par y me llamaron la atención. Digo, es algo como novedoso, ¿no? Porque realmente uno busca la canción, como decías vos, y esto realmente me pareció interesante. Bueno, Mm, A mí, más que, bueno, sí, la canción, también en algún momento me pasa, siento que la canción está más agotada. Hay excepciones, pero en general como que se hizo mucho canción ya, mm, se hizo mucha canción. Si bien me gusta, pero es más difícil encontrar algo verdaderamente del todo fresco ahí. Hay algunos sí, que piensan lo mismo, igual de la música instrumental o de la improvisación. Pero volviendo a esto de que hablamos al principio del árbol genealógico del jazz, pensaba un poco en la evolución de los saxofonistas, ¿no? mm, Los saxofonistas que marcaron la historia del jazz, terminaron de alguna manera, especialmente cuando hablamos, bueno, sí, varios, bueno, no voy a dar nombres para no hacerlo mm, tan nerd, eh, terminan como volviendo a eso, a la improvisación libre, a espacios de búsqueda del sonido, incluso fuera de un contexto armónico, ¿no? Como el sonido, mismo, bueno, el ruido como elemento musical. Y ahí pareciera que se abre un panorama que en general en la canción todavía no llegó, como si no hubiera llegado nunca esa vanguardia del todo a la canción. Sí hay algunas bandas que han mm, experimentado un poco más con eso, pero rápidamente la industria se encarga de empaquetarlo y decir, bueno, es esto, no sé, es canción experimental o es tal cosa. sí. Entonces, como así también pasa con la danza contemporánea o con alguna danza experimental, que hay un montón de movimientos inclasificables, ¿no? Bueno, Ujú, hay un montón de músicas inclasificables dentro de la improvisación libre. Y eso sí. está bueno, o eso a mí me entusiasma, por lo menos, lo cual seguramente no tiene ninguna importancia tampoco, pero en el No es caso tan este ya. comercial, digamos, pero sí, a mí No, también me no, pero gusta. digo que, Ujú, porque uno, viste, dice, no, a mí me entusiasma, digo yo, bueno, en realidad no tiene importancia para mí que a mí me entusiasma. Eh, pero lo digo en referencia a que la canción sigue siendo todavía más repetición, mm, sigue siendo, de hecho, hay muchos idiomas donde la palabra repetir es ensayar, y como esta idea de ensayar como algo que se repite, como algo que, bueno, hay que repetir y sistematizar. Yo también lo hago porque también, por otro lado, trabajo con música para entretener ujú, distintos contextos. Digamos, este método de subsistencia con la música se fue sofisticando con los años. Y bueno, entiendo que eso también tiene un valor, sí, pero como valor artístico en sí, de algo fresco, intuitivo y donde el intérprete o el artista arriesga en el sentido de que no va a un lugar seguro, no va al lugar de repetir algo que lo repitió tanto donde ya no hay riesgo. No mm, importa lo complejo que sea. Si ya no hay riesgo, es como que se volvió demasiado cosa, demasiado, se petrificó o, como esto que decía Cortázar, que se volvió esclerósico. ujú, sí, Me gusta la esclerosis del arte, ¿viste? ujú.
Eh, Creo que también eso, todos los tipos, o muchos, de los personajes que marcaron la historia, por lo menos en el arte, se caracterizaron por estar buscando algo distinto, realmente algo distinto. Sí, sí, y también tenemos las experiencias de, bueno, hay algunos que, digamos, ni siquiera la pegaron, pero hicieron algo distinto, o por ahí se murieron, no pasó nada y después de miles de años se descubrió que habían hecho tal cosa, pero hay otros que sí, como que tuvieron suerte y la pegaron con algo, pero yo creo que el artista, en esto que decís, uno a veces sí hace, por ejemplo, en tu caso decís, hago canciones porque, bueno, para vivir, digamos, pues necesitas, qué sé yo, el dinero y demás, pero también tenés como tu espacio en donde explorás y ves y armás tus propias historias, me imagino, em, que creo que eso es como el corazón del artista. Yo creo que sin eso es como que terminás quedándote vacío, me parece. Si haces solo lo comercial, ¿no? No sé, por lo menos esa es mi experiencia, digamos. Y probablemente, igual también eso me Mm. parece muy amplio, lo comercial, como que. Me refiero a comerciales, lo que hago para vivir y para tener un mango para poder pagar el Claro, alquiler. sí, sí, sí. Sí, A sí, te ver, entiendo, pero me refiero, ujú, no es lo mismo lo comercial para alguien que tiene que subsistir porque, a ver, por decirlo así, tiene que tocar en un casorio, sí. tiene que trabajar de mariachi en un casorio, por ejemplo, Ujú, que lo comercial para un artista masivo que suena en todas las radios, claro. para Shakira, por decirte algo. O sea, es Ujú, distinto, ¿no? sí, Y son distintas presiones y distinta cantidad de dinero en juego. sí. Entonces, lo que se vende es otra cosa. Bueno, pero en fin, Mm, sí, son es muy las amplio. reglas de la Ujú, industria. ujú, Y en definitiva, dentro de ese enorme abanico de opciones, todo tiene que ver con una forma de arte, ¿no? Más, menos, más o menos prostituido, ujú, eh, y incluso sin juzgar lo que implica eso, esa negociación. sí. Eh, Sí, porque a veces también uno, o sea, dice, ¿no? Por ejemplo, que mencionaste Shakira, que sé yo, empezó de una forma por ahí y se fue como, bueno, siendo más famosa, más famosa, más famosa, ganando mucho más dinero. Y también es difícil estar en un lugar donde sí, bueno, me estoy llenando de guita y sigo por ahí. Es como que te va llevando un poco. eh, no sé, no sé, sí, nunca me estuve en ese imagino. lugar, pero Yo tampoco, capaz que también me pero terminarían llevando, no sé. no, Pero, probablemente debe ser mm, muy seductor ese mundo mm, y no debe ser tan fácil. Es como cuando hablamos de política y todos sabemos cómo gobernar un país como si fuera algo sí, tan sencillo y obviamente no lo es. ujú, Y es lo mismo, me imagino que sí, esos niveles de poder y de exposición, ¿no? Porque esa gente maneja niveles de fama que mm, en realidad, bueno, como le pasaba al tan mencionado Diego Armando, ¿viste? claro, Eh, entonces, sí. qué sé yo, ¿viste? O en la Es política un delito. Irigoyen, que le escribían un A ver, diario exclusivamente para el presidente, claro, de que sí, él sí, sí, creía que sí. estaba todo fantástico. Y bueno, sí, como también estás rodeado por ese mundo, es difícil ver, qué sé yo, me imagino, ¿no? No lo sé, Sí, sí, pero la sí. realidad cotidiana incluso, Ujú, termina habiendo una desconexión. sí. Es muy difícil ver el cuadro completo, ¿no? Siempre hay cosas que no son sesgadas o Ujú, recortes, que es un poco la crisis posmodernista, que se plantea un poco eso, ¿no? Esa cosa media caleidoscópica de la realidad, por eso ujú, ese cine que en un momento contaba historias, justamente historias mínimas o historias de sus supuestos héroes anónimos, sí. eh, y a veces, bueno, que había ahí, ¿no? Esto fue Mm, creo en la época 2000, finales de los 90, 2000, empezó a haber mucho de eso. Eh, sí, hay mucho ahí para reflexionar. Eh, Me gusta cuando, a pesar de todo eso, sigue habiendo algo esto en el mundo real, en el mundo que excede estos dispositivos, ujú, claramente. Para mí un concierto también es eso, bueno, a ver, una concentración de gente tiene una cosa así como de vórtice, bueno, no es la mejor palabra. Eh, hay un magnetismo en hacer sí. un evento, de lo que sea, bueno, en mi caso,
como generalmente son conciertos, lo vivencio desde ahí. Y hay algo ahí que me emociona, esa cosa de reunión semi-tribal. Sí. Así esa tribu sea de 20 personas, no importa. Ahí pasa algo, hay una excusa para reunirse y bueno, después si es algo un poco más masivo y uno tiene que ser parte de eso, cómo hacer eso con la mayor maestría y profesionalismo posible y perfeccionarlo para que haya la mayor cantidad de momentos genuinos dentro de eso que está alineado con un trabajo Ujú, o una industria eventualmente. Eh, sí. que sí creo que ocurre, sí me pasa también, no sé, estar viendo una película que no me conmueva, pero veo que hay un actor que me conmueve en la película y ya sé que toda esa película tenga más sentido verla. O ver algo, una música que no me gusta, pero digo, che, hay algo que está pasando ahí que también es genuino. Ni hablar cuando es algo que consigue formar parte de la industria, no sé, pensaba ahora en Michael Jackson, ¿no? Bueno, Ujú, no sé, es muy obvio que es un tipo era un tipo muy excepcional, muy genial y también fue un gran empresario incluso. Bueno, a veces creo que la vida y el arte también tiene sus paradojas, sus ironías sí. y no sé si tiene mucho sentido enredarse en pensar cómo debería ser en el mundo que a nosotros nos pareciera ideal, porque en definitiva es una muy pequeña parte la que seguramente percibimos del todo. Sí, 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 tal cual. Sí, en esto que decías, bueno, ese magnetismo que sentís, por ejemplo, en un concierto y demás, se me vino a la mente la imagen de la pandemia, cómo hacías cuando no podíamos, digamos, vivir eso. Yo me acuerdo, bueno, también ahora extraño el escenario, extraño un poco eso, ¿no? Porque es como, es algo muy especial que se siente, no sé cómo lo sentís, pero yo cada vez que salgo es como una euforia que siento, una cosa muy loca, muy extraña, se podría decir, con respecto a la vida común, ¿no? Ahí van dos cosas. Una, Sí. me acordé que, viste, estaba buscando esa palabra, dije vórtice, magnetismo. Bueno, ahí me acordé encontré la palabra, que es como una fuerza centrífuga. Ujú, Y que quede claro, no me refiero por ahí al hecho de estar en el escenario, sino que a todo lo que ocurre y toda esa serie sí. de circunstancias Ujú, que son como el centro y el contorno a la vez de una conglomeración ujú, de individuos, personas, de energías. Bueno, todo eso, ese evento, esa circunstancia específica, creo que tiene como esa fuerza centrífuga o ese magnetismo, a eso digo. Eh, sí, en la pandemia, que entre otras cosas quizás fue una especie digo entre otras cosas más para no discutir, no sí. ponerme con piranoico, pero digo, hay una Ujú, cosa ahí que también puede haber sido, entre otras cosas, aclaro por tercera vez, un experimento de esto, de una vida todos más aislados, de poder trabajar en línea con el teléfono o con la computadora y comunicados así como estamos haciendo ahora, ujú, que antes no estaba eso. La mayoría de la gente no estaba tan familiarizada con eso y forzosamente la pandemia fue así. Y sí, se extrañaba eso. Yo muy pronto en la pandemia salí a tocar en la calle y mm, nuevamente, después de varios años sin hacerlo. Estaba en Rusia la pandemia. De hecho, fue el periodo continuado que estuve en Rusia mayor en ese momento. Fueron dos sí. años. O sea, primero recién llegaba, tú cierras las fronteras y después, bueno, por una cuestión de que el pasaje de salida que tenía no lo pude tomar y tuve una especie de litigio con la aerolínea que duró casi 2 años hasta que. Mm. Entonces, fue una excusa perfecta para quedarme de corrido 2 años y aprender a hablar ruso. Mm. Así que aprendiste ruso también. ¿Y Да, extrañabas en я, ese я учил, как momento? говорить на русском, да. ¿Qué? Yo no entiendo nada de ruso, así que... No, yo aprendí cómo hablar en ruso. ¿Viste? Ah, claro. Bien. Pero ¿y ahí extrañabas, digamos, esto de los conciertos o vos saliste igual a la calle y podías, digamos, ahí estando ya? No, extrañaba Mm, y sí, salí a tocar muy pronto a la calle. En algún momento, como todas las cuarentenas, yo creo que acá fue peor que allá.
Allá fue en un principio por ahí estricta y después había como matices. Y en un momento, no me acuerdo bien en qué etapa de la cuarentena estaba todo un poco más flexible y si bien no había lugares habilitados para tocar, sí había una cantidad de reuniones que sí era posible hacer en espacios abiertos. Bueno, acá más o menos Sí, también habrá sí, pasado sí. así. Y eso fue un gran alivio, me acuerdo así, Claro, poder estar tocando de vuelta, poder claro. reunirnos Ujú, y salir de ese estado semipsicótico que fue eso, donde había miedo a todo, mm, había que desinfectar hasta los zapatos, ¿viste? Sí, sí, una Eso locura. fue, sí, muy distópico. Ujú, Y bueno, hoy creo que nos queda la anécdota también. Vivimos eso en vivo y Sí, en directo. sí, y de valorar, bueno, en tu caso ahora poder volver a viajar, poder volver a estar tocando, digamos, delante de gente y demás, se debe valorar mucho más. Sí. Sí, como te digo, igual tocaba y aparte Ujú, en ese momento me permitió abrir otras ideas de cosas alternativas que hacer. Bueno, daba clases de música o de español también en línea, pero era difícil, creo que para todos mm, fue difícil. Después sí sí. fui encontrando alguna que otra solución provisoria. Eh, y sí, cuando volvió a haber la normalidad de poder tocar en vivo, sí, obviamente, una gran alegría. Ujú, Eh, y bueno, desde entonces siempre vuelvo a Rusia igual. Ahí claro. se desarrolló una especie no quiero decir desarrollé, porque en definitiva es un ida y vuelta. Se fue dando el desarrollo de una especie de carrera musical. Ujú, Pero sí, sí. específica. Dentro de varias cosas que hago ahí, bueno, siguen estando estos dos ejes. Hago otra vez La bendición. Sí. la bendición del. ¿Cómo se llama el personaje de Fabio Alberto, de Peperino Pómoro? Sí, sí, sí. Como me gustaba mucho. Cha, a mí también, sí. Sí, Sí. bien. Bueno, entonces hacemos un pequeño cierre. Te agradezco muchísimo por estar acá, Sal, porque la verdad es que me encantó la conversación. No nos conocíamos directamente, pero creo que siempre se da la charla y uno va como aprendiendo cosas nuevas. Así que 1.000.000 de gracias por estar acá, por tu apertura de contar tantas cosas. Y se puso bastante personal e interesante. Así que bueno, 1.000.000 de gracias por eso. Gracias por ese. Ujú. También estaba pensando, ¿no? Que a veces el silencio del interlocutor a mí me hace por ahí arrancar así, bueno, las drogas, la muerte, y bueno, la metafísica, ¿viste? Cosas que en lo cotidiano parecen estar ausentes, pero en general en mi caso enseguida se me encienden esos radares metafísicos. Y me gusta deambular por ahí. Así cuando hay buenos interlocutores o dispuestos, como en tu caso, ahí me despacho a hablar así. Sí, sí, Eh, te agradezco tenía, muchísimo. tenía una especie de pánico, digo, uy, Mm. ¿de qué vamos a hablar? Y bueno, sin embargo, Siempre así que surge algo. gracias a vos. Bueno, Me, muchas me lo, gracias me a lo has vos. demostrado. Mm. No, y aparte los mismos silencios, yo digo que siempre son interesantes, porque, bueno, como en la música, bueno, usas los silencios todo el tiempo, pero es como que te quedas pensando y dices, qué interesante. Ahí los silencios son como donde se absorbe toda la información. Así que, bueno, 1.000.000 de gracias por estar acá. ¿Y quién te dice que en algún momento volvemos a hacer otra charla más adelante a ver Con mucho cómo, gusto, sí, claro. cómo va el progreso de cosas? Así Así que que bueno, bueno, Carolina, bueno, eh, nos seguimos comunicando por estos medios o quien te dice en algún concierto, eh, ahí que nos nos vemos en vemos. persona. Ujú. Bueno, un Hasta millón de pronto. gracias. Gracias. Chao, chao. Stay tuned for Uluwa's next episode.